Muy bien, bienvenidas y bienvenidos. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre 3 países europeos y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores visitantes de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información, pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Por su parte, este Seminario de las Artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, presencial y online. Su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas desarrollados en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Muy bien, pues hoy tengo el inmenso gusto de presentarles a la profesora Sandra Camacho López. Sandra es maestra en artes escénicas, investigadora y profesora vinculada a la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Acaba de terminar una comisión postdoctoral en la Universidad de Toulouse Jean Jaurès en el laboratorio LLA Creatis en Francia, con el fin de profundizar sobre la investigación creación aplicada. Ella obtuvo su título de doctora y una maestría en teatro y artes del espectáculo en la Universidad Sorbonne Nouvelle en París. Es maestra en artes escénicas de la ASAP, Facultad de Artes de la Universidad Distrital, y psicóloga de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Hace parte del equipo de investigadores Transmigrarts y entre 2024 y 2025 dirigió la revista de este proyecto europeo, la TMA. Sus campos de investigación son la investigación-creación, el teatro aplicado, lo trágico, las dramaturgias contemporáneas y el trabajo actoral en las escenas actuales. El desarraigo, la migración, el encierro, el horror, la barbarie han sido algunos puntos de partida para sus diversas investigaciones, ponencias y publicaciones. Pues bien, Sandra hoy nos va a hablar acerca de las artes vivas como estrategia de expresión para las personas migrantes alófonas. Una mirada sobre 3 talleres artísticos de Transmigrants. Muy bien, Sandra, bienvenida, mil gracias por aceptar esta invitación. Bueno, sin más, te dejo la palabra. Buenos días, entonces saludo primero, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Estaba haciendo un ejercicio que se llama, ¿cómo se llama? Eso, los saludos extraterrestres. Y ya terminamos de hacerlo, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Si quieren, pónganse de pie y pónganse por todo el espacio, pueden venir acá, incluso aquí encima, como ustedes quieran. Eh, La idea es que vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo digo que soy una abeja, tú dices que eres haciéndolo, entonces, haciéndolo. Cuando yo digo que soy un abejorro, tú dices abejorro. Entonces, cuando yo digo que soy un abejorro y ese abejorro es el abejorro y le pasa al otro, tú dices, ¿Mm? Cuando yo Cuando yo diga que soy un abejorro, tú eres un león.
Un león. Cuando yo digo que soy un león, tú dices, Que soy un elefante. Cuando yo digo que soy un elefante, tú dices. Que soy una mariposa. Cuando yo digo que soy una mariposa, tú dices que soy un cuervo. Cuando... Ah, cuando yo digo que soy un cuervo, tú dices que eres un... Una copa. Y cuando yo digo que soy una copa, usted dice que es. Cuando tú dices que eres una copa, yo soy el néctar. Y va por tu garganta. cuando, cuando tú bajas por tu garganta, yo digo que soy una taza. Cuando tú dices que eres una taza, yo me convierto en un árbol en movimiento, grande y fresco. Cuando tú dices que eres un árbol, yo soy una guitarra. Cuando tú dices que eres una guitarra, yo soy una gallina. Cuando... Ah, cuando tú dices que tú eres una gallina, yo soy... Yo soy un carro descompuesto. Cuando tú... Cuando tú dices que eres un carro descompuesto, yo soy una ventisca. Cuando tú dices que eres una ventisca, yo soy una vaca comiendo pasto. Cuando tú eres una vaca comiendo pasto, yo soy un piano. Tun, 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 tun. Cuando tú dices que eres un piano, ti, 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 ti. Yo soy el ojo de un huracán. Cuando tú dices que eres un piano, ti, 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 ti. Yo soy el ojo de un huracán. Cuando tú dices que eres el ojo de un huracán, yo digo que soy una ola del mar que abraza a todo. Y entonces, con esto todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, muy creativos los ejercicios. Bueno, muy bien. Después de esto, las artes vivas como estrategia de expresión para las personas migrantes alófonas. ¿Qué significa alófonas? No. No. Alófonas quiere decir que no hablan el idioma del lugar a donde llegan las personas.
una mirada sobre 3 talleres artísticos del proyecto Transmigrarse. Yo sé que hay algunas personas presentes, tanto de manera virtual como de manera presencial, que conocen el proyecto Transmigrarse, pero también sé que hay algunas personas que no lo conocen. ¿Quiénes no lo conocen? Bueno, aquí presencialmente hay más de la mitad de asistentes, entonces, aunque el profesor Agustín presentó un poquito el proyecto, yo me voy a permitir presentarlo para quienes no lo conocen. Entonces, pues como dijo el profesor, este fue un proyecto europeo de investigación, creación, desarrollado en Francia, España y Dinamarca, en colaboración con Colombia. El proyecto fue llevado a cabo por un consorcio compuesto de 13 instituciones de los 4 países, entre universidades y organizaciones culturales, y contó con financiación de la Unión Europea, y fue un premio que nos ganamos con el Instituto Marie Curie en el programa Horizon 2020. Bueno, la hipótesis central del proyecto planteaba que las artes vivas pueden contribuir a transformar y mejorar las condiciones de vida de personas migrantes que se encuentran en situaciones potenciales de vulnerabilidad mediante herramientas propias de la investigación-creación. El consorcio Transmigrars tomó como punto de partida el concepto de taller artístico con función transformadora. Es decir, no es un taller artístico simplemente para divertirnos y ser actores y crear, sino que tiene una función transformadora, otorgando un lugar central a los procesos de creación. Uno de los principales objetivos del proyecto consistió en observar, evaluar, modelizar e implementar talleres artísticos capaces de transformar el sentimiento de vulnerabilidad de las personas migrantes. Para alcanzar este propósito, el proyecto se desarrolló a lo largo de 5 años y fue estructurado en distintas fases de trabajo, desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2025, como decía el profesor Agustín. Acabamos de terminar el proyecto hace apenas 3 meses. Para alcanzar este propósito, durante la 4ª fase tuvimos 5 fases, y durante la 4ª fase, que se inició en agosto de 2023 hasta junio de 2025, se experimentó con 6 talleres prototipo diseñados por los investigadores del proyecto en julio de 2023 en Toulouse. Dichos talleres fueron el resultado de 2 años de trabajo de observación e implementación de los 4 países participantes. Durante este periodo se analizaron 26 talleres artísticos. A partir de los resultados obtenidos se diseñaron 6 prototipos centrados en diversas prácticas: teatro, clown, performance, danza, escritura dramática y teatral, y un taller artístico específicamente dirigido a mujeres. Desde septiembre de 2023, estos talleres se estuvieron co-implementando con personas migrantes en distintos países y contextos. El concepto de co-implementación implica que durante la realización de los talleres con los grupos participantes intervenían al menos 2 artistas facilitadores con experiencia y que formaban parte del proyecto Transmigrars desde sus inicios. Cada facilitador debía pertenecer a una institución dentro del consorcio. Por ejemplo, una persona investigadora de la Universidad de Antioquia y una persona investigadora de la Universidad de Aarhus o de la Universidad de Toulouse o de la Universidad Distrital y una persona de la Universidad de Granada. Siempre tenía que haber por lo menos 2 personas que hicieran parte de instituciones distintas que hacían parte del consorcio de Transmigrarse. A lo largo de la implementación de los 6 talleres prototipo en diferentes contextos, Francia, otra vez, España, Dinamarca y Colombia, los equipos de Transmigrar se enfrentaron algunas veces
a grupos de participantes alófonos. Es decir, exactamente. Entonces, esta situación, lejos de constituir un fenómeno marginal, reveló una dimensión fundamental de la vulnerabilidad asociada al exilio, la dificultad para expresarse, comprender e interactuar en un entorno lingüístico desconocido. Esta realidad cuestionó la manera en que los dispositivos artísticos podían convertirse en un espacio seguro y emancipador, en los que la palabra no se impusiera como condición de participación, sino que fuera acogida en toda su complejidad. Entonces, frente a este desafío, los y las talleristas desarrollaron diversas estrategias artísticas y pedagógicas destinadas a sostener una participación activa, incluso en ausencia de un idioma común. Estas estrategias emergieron de la intuición artística, de la experiencia intercultural que podíamos tener los talleristas, del contexto particular de los grupos de asistentes a los talleres y de una reflexión sobre el lugar del lenguaje en los procesos de creación. Asimismo, se apoyaron en ciertas concepciones éticas, como por ejemplo el de la hospitalidad, el de la escucha activa, etc. Durante esta etapa del proyecto, yo era, como dijo el profesor Agustín, era la directora de la revista Transmigrars, TMA, y también fui tallerista de 2 talleres con niños migrantes en 2 escuelas de primaria pública de Toulouse. Ante la lectura de 2 artículos que llegaron a la revista cuando yo era la directora, y a partir de mi experiencia con los niños, quise responder algunas preguntas que me surgieron y que voy a leer a continuación. ¿Hasta qué punto la barrera lingüística podía constituir una de las principales formas de vulnerabilidad en los procesos migratorios? ¿De qué manera podía influir la falta de una lengua común en la participación dentro de talleres artísticos? ¿Qué formas de comunicación podían emerger cuando la palabra dejaba de ser el medio principal de interacción? ¿Cómo influían en estos procesos la relación con la lengua del país de acogida? Lo que aquí les presento hoy expone estas estrategias a partir del análisis de 3 talleres prototipos desarrollados en Toulouse y en Albi. Albi es una pequeña ciudad que está cerca de Toulouse, a 1 hora, y con públicos alófonos, adultos y niños. Entonces, una vez que yo leí estos artículos, mi objetivo era observar cómo el arte puede constituirse en un espacio de expresión que trasciende las palabras, capaz de reducir el aislamiento lingüístico al tiempo que respeta las singularidades de cada participante. Pues en este contexto lo que está en juego no es tanto la transmisión de conocimientos como la co-construcción de un espacio de confianza, de escucha y de creación compartida. Los 3 artículos que reflexionan sobre estas experiencias y que apoyan mi análisis fueron publicados en la revista Transmigrars. Ya les voy a mostrar cuáles son los 3 artículos. Ay, ¿yo cómo muestro aquí? Ok. Ya. Creo que sí. Aquí. Eso. Entonces, el primer artículo es, es un artículo que se escribió en francés, que es como implementación de un prototipo de taller artístico Transmigrars, una experiencia con exiliados debutantes en francés, y fue escrito por el profesor Agustín Parra, que
pues afortunadamente lo tenemos acá porque quizás al final nos puedas contar un poquito más sobre esa experiencia precisamente con un público alófono. Diego Prieto, que es de la Universidad Distrital, Clemence Cross, que es profesora de la Universidad de Toulouse. Estas reflexiones nacen de la coimplementación del taller de performance Respiramos. Ya les dije que son 6 talleres prototipos, ¿cierto? Uno de esos es un taller de performance y ese taller de performance se llama Respiramos, tránsitos en el aquí y ahora para futuros necesarios, desarrollados con un grupo de personas exiliadas inscritas en el programa CLEF, Cultura y Lengua en Francés, del dispositivo DILAMI de la Universidad de Toulouse. Este es un programa muy interesante porque son personas exiliadas del mundo entero, pero que son profesionales, o sea, que son personas que han tenido sus carreras universitarias, incluso que, pues, que han trabajado en sus países y que por razones diversas han tenido que irse de sus países y exiliarse. Entonces, la Universidad de Toulouse tiene este programa que acoge a estas personas para el aprendizaje del francés. ¿Mm? Ese es el primer artículo. El segundo es la escritura creativa como espacio de hospitalidad, taller de escritura teatral y dramática Transmigrars en Albi, y es un artículo escrito por Ana María Vallejo de la OSA, Natalia Quiseno Toro, las dos profesoras de aquí de la Universidad de Antioquia, Diego Prieto, que es de la Universidad Distrital, y Nina Jambrina, que es de la Universidad de Toulouse. Este artículo nace de la experiencia en el taller prototipo Escrituras Dramáticas y Teatrales, realizado con solicitantes de asilo en la ciudad de Albi, en colaboración con el Comité Albigeois de Solidaridad con los Refugiados, CASAR. Esta es una asociación que acoge exiliados del mundo entero, pero que están en proceso de petición de asilo. O sea, ellos están como en una situación un poco liminal entre la legalidad y la ilegalidad porque están en espera a ser acogidos como asilados, no necesariamente políticos, pero como asilado. Bueno. Y el tercero se llama Yo saludaba así en mi planeta, prácticas teatrales con niños migrantes alófonos dentro del proyecto Transmigrars. Este artículo fue escrito por mí y por Paula Espinosa, que es una actriz de una compañía teatral de Toulouse que se llama Les Anachroniques. El taller de práctica teatral y gesto escénico de la experiencia migratoria a la creación colectiva, ese es el taller prototipo de teatro desarrollado en colaboración entre la compañía teatral Les Anachroniques y la Universidad de Antioquia de Medellín, con niños entre 6 y 11 años participantes del programa UPU-DUSA, que significa Unidades Pedagógicas para Estudiantes Alófonos Recién Llegados. Estos son niños que llegan con sus familias, pero que son escolarizados inmediatamente. Sin embargo, los niños no saben el francés. Entonces, este programa UPU-DUSA es un programa que acoge a los niños con un profesor o con una profesora de FLE. FLE es el francés lengua extranjera. Y ellos pues van aprendiendo el francés y en la medida en que van aprendiendo, cada vez que avanzan más, para los niños eso es muy rápido, en la medida en que van avanzando se van incorporando a otras clases de la escuela. Desde el comienzo, por ejemplo, si hay niños que vienen de, no sé, de español, de España o de un país latinoamericano, por ejemplo, si hay español allí, de una vez ellos entran al grupo de español. También las matemáticas, creo que es uno de los lugares donde pueden estar los niños, aunque no hablen el francés. Y bueno, y en la medida en que van aprendiendo más el francés, se van incorporando a las otras asignaturas. Ese es el programa para los niños. Esto, pues ya se los diré más tarde, pero esto fue un poco particular, esta experiencia con los niños, porque todos los talleres que diseñamos en Transmigrar son diseñados para adultos, no para niños. Y entonces allí hubo otro proceso más que tuvimos que hacer, porque pues no podemos hacer un taller de adultos pues no es lo mismo para los niños.
Pero bueno, eso fue parte del aprendizaje. Esos 3 artículos ustedes los pueden encontrar en estos 2 números, el número 6 y el número 7 de la revista Transmigrars. Ahí está el sitio de la revista. Hay 8 números. Fueron 8 números en total que Transmigrars publicó, así que allí estará. Bueno. Estos 3 talleres constituyeron espacios de exploración, reflexión y creación en los que las experiencias individuales y colectivas se entrelazaban para dar lugar a formas de expresión artística profundamente significativas basados en la experiencia migratoria. Los talleres se inscribieron en una perspectiva procesual, progresiva y sobre todo colaborativa. Su objetivo principal consistió en explorar identidades individuales y colectivas, relatos y memorias, utilizando diversos lenguajes artísticos como herramientas simbólicas, creativas y expresivas como la escritura, la narración, el juego con objetos, dibujos, cartografías, acercamientos a rituales ancestrales, entre otros. La metodología fue de carácter interdisciplinario y privilegió la participación activa y autónoma de los participantes. En este marco se promovieron procesos de co-creación y experimentación que enriquecieron la práctica artística mediante el uso de diversos recursos como el movimiento, la acción performativa, los objetos, las materialidades, la música, la instalación. Ustedes tienen acceso a esos talleres en la página de Transmigrars donde dice talleres, todos los talleres están allí puestos, paso por paso. Son 6 talleres que cambiaron un poquito de nombre porque después hicimos también evaluación de todo este proceso de coimplementación, pero los 6 talleres prototipos se encuentran ahí en la página Transmigrars. Cuando necesiten para sus actores, para sus trabajos pedagógicos, incluso en música, en artes plásticas, estos son todos talleres interdisciplinares. Para mí, estas 3 experiencias analizadas les atravesó la pregunta: ¿cómo organizar un taller de teatro, escritura o performance con participantes que no hablan la lengua del taller? Y sobre todo, cómo transformar la ausencia de una lengua común en un punto de partida para otras formas de expresión, percepción y encuentro. A mí me parece muy importante decir que estos talleres no solamente fueron creados para adultos, sino que además casi todos los talleres incidimos mucho los colombianos en los talleres. Es decir, si bien estaba Francia, Dinamarca y España, los colombianos llevamos mucha experiencia haciendo talleres dentro de las comunidades, estos talleres teatrales o artísticos, de manera aplicada, es decir, en arte aplicado a comunidades vulnerables. Y entonces nosotros influenciamos mucho en los talleres y en todas las actividades. Pero al mismo tiempo, precisamente porque como nosotros tuvimos mucha influencia en esos talleres, hay muchas cosas que son muy colombianas. Y sobre todo, los talleres todos pasan mucho por la palabra. Y nosotros no tenemos, como colombianos, la experiencia de tener migrantes, pues ahora un poco más, y en algún tiempo cuando hubo toda esta crisis, digamos, humanitaria de migrantes por el Darién, tuvimos un poquito más de migrantes, tal como llegan a Europa. Pero nosotros como colombianos no tenemos la experiencia de encontrarnos con una población que no habla nuestro idioma. Entonces, cuando nos confrontamos ante estas poblaciones, pues nos dimos cuenta que los talleres estaban muy enfocados a la palabra, ¿sí? Es decir, las instrucciones a través de la palabra, todo a través de la palabra, Y entonces por eso tuvimos que crear estrategias para poder llegar a estas poblaciones alófonas. Es necesario recordar que estos talleres no eran para enseñar el idioma, por supuesto que no, sino actuar sobre las dimensiones sensibles y emocionales de los participantes. Los talleres se adaptaron a la diversidad lingüística por eso y a la diversidad cultural,
abriéndose a múltiples formas de expresión con el cuerpo, el gesto, el color, el ritmo, la voz, el silencio, la mirada. Cada taller se convirtió en un lugar de experimentación y de convivencia de las diferencias. En el taller de escritura en Albi, rápidamente se hizo evidente que las condiciones de vida de los participantes exigían una gran atención a las situaciones individuales, pues todos eran solicitantes de asilo, como les dije ahorita, así que los procesos administrativos eran cotidianos y largos, porque es largo el proceso. Igualmente, la inestabilidad material y existencial llevó a convertir cada encuentro en un espacio de intercambio, de acompañamiento y de creación independiente el uno del otro. Aquí está el de Albi. La población era muy diversa y ellos tenían dificultades, digamos, de asistir a todas las sesiones porque los talleres son de entre 8 y 10 sesiones, realmente 10 sesiones con la muestra final, el ensayo y la muestra final del taller, si se quiere hacer una muestra final. Y habían algunas personas del taller de Albi que no podían ir a todas las sesiones, o de hecho que solo podían ir a una, o podían ir hoy y las 4 sesiones siguientes no. Entonces, más o menos que cada sesión tenía que convertirse en un taller en sí mismo, ¿sí? Así que para las autoras de este artículo de escritura sobre las escrituras dramáticas y teatrales de este taller prototipo, el taller se convirtió en un lugar de hospitalidad, capaz de acoger los ritmos, las necesidades y las formas de comunicación propias de cada persona. Se trató de proponer actividades que no supusieran un dominio lingüístico, sino que suscitaran el compromiso corporal, sensorial y afectivo. Inspirados en las reflexiones de Jacques Derrida, conocen el filósofo francés que crea el concepto, o que trabaja, porque él no lo creó, que trabaja mucho el concepto de deconstrucción, ¿sí? De Derrida. Él habla mucho sobre la hospitalidad incondicional. Entonces, las personas que hicieron este taller se basan en este concepto de hospitalidad incondicional que promovió una apertura total a cada persona en tanto extranjera, desconocida y diferente. Las facilitadoras abrieron el taller a participantes de diversos orígenes sin imponer una lengua, a pesar de que era un taller de dramaturgia y de escritura. Se propusieron el francés, el español y el inglés, que eran los idiomas que hablaban, pues, los talleristas, como posibles idiomas, pero cada persona pudo expresarse también en su lengua materna, ya que había participantes que no hablaban ninguna de esas lenguas. Es así como este taller de escritura, ya desde su creación, el verbo escribir fue entendido en un sentido amplio, pues se escribe también con gestos, se escribe con dibujos, con sonidos, con objetos, con cartografías, con movimientos. Se habló aquí de una dimensión ética y política de la escucha de los relatos migratorios, a menudo marcados por el dolor y por la violencia. Pero no se trataba solamente de recoger estos testimonios, sino de transformarlos artísticamente para no reproducir el trauma ni la revictimización. Un ejemplo fuerte fue el de una mujer maliense de Malí, que expresó su experiencia a través de un dibujo relacionado con su oficio de costurera. Bueno, les voy a leer una partecita del artículo porque pues en la página 106 de la revista 6, que dice: una de las mujeres de Malí que participó de manera itinerante en el encuentro adaptó el ejercicio de realizar un mapa del viaje propuesto en la sesión 4 del taller. Se propone que hagan en un pliego un dibujo del viaje que tuvieron desde su origen hasta su llegada, ¿sí? Es como hacer un mapa, pero a su manera y con dibujos de momentos importantes de ese viaje. Entonces se les pidió que hicieran este mapa.
La pauta para el ejercicio era dibujar o crear un mapa de un viaje que se quisiera compartir. Este podría ser el viaje que les había llevado hasta Francia o un viaje imaginado o soñado también. Para esta participante, las memorias de su viaje estaban marcadas por experiencias dolorosas que no quería volver a narrar. La mujer de Malí. Ella decidió entonces expresarse en el papel con trazos sobre su oficio de costurera, moldes de ropa que evocaban lo que sabe hacer. La apertura de esta adaptación representó una pequeña grieta y vimos que en la parte inferior de su dibujo comenzó a escribir con lápiz en su idioma, el bambara. Estos gestos de acogida a la intervención de las mismas consignas del taller abrieron vías para que las historias emergieran, se compartieran y tal vez se fueran llenando de sentidos renovados ante nuevas audiencias. En el cierre de la sesión abrimos un espacio para compartir los mapas, dibujos, historias. La participante decidió comenzar a leer en bambara su fragmento escrito. Este se fue convirtiendo en un relato oral mientras ella misma iba borrando lo escrito. O sea, ella iba hablando e iba borrando lo escrito. Un gesto que para las autoras le parece potente, que nos conmovió a todos los participantes, pues daba cuenta de la intención de resignificar una experiencia traumática. Así pues, podemos interpretar esta acción de la participante como un acto simbólico gracias al arte. Aunque fue un acto único y efímero, constituyó una experiencia intensa para quienes estuvieron presentes en ese momento. Ello ilustra cómo un taller puede convertirse en un espacio donde la creación reinventa el lenguaje. Esto permitió que las personas presentes se expresaran y se animaran mutuamente independientemente de su origen. Etiopía, Malí, Costa de Marfil, Perú, Venezuela, Tíbet o Kurdistán. De hecho, en la muestra final se leyeron textos escritos por quienes participaron y fueron leídos en su propio idioma. A veces se podían traducir al francés porque había personas de la asociación que hablaban el idioma del participante, pero a veces no. Entonces sencillamente se leían y yo estuve allí presente en esa clausura, digamos, del taller y pues lo que quedaba cuando se leían esos textos, por ejemplo, en kurdo, que hubo un participante que leyó en kurdo, lo que era muy interesante era la manera como lo leía, la fuerza con la que lo leía. Entonces quedaba el eco, la fuerza de la voz, las intenciones de su texto, sus emociones y su ritmo, o la música a veces que le acompañaba, o el cuerpo y su gesto en la memoria de los espectadores. Entonces, cada una de las 8 sesiones del taller abordaba un tema distinto, combinando expresión artística, creación colectiva y exploración sensorial. Perdón, me salté, perdón. Entonces voy a, mira, estas son algunas de las fotografías. Ay, ¿cómo es que es? Ya. Entonces, pues allí está el grupo. Dibujos que se hacen. Esta fue la exposición final con fotografías de de las diferentes sesiones. Hicieron ellos mismos toda la instalación fotográfica. Y pues hicieron también exposición de dibujos, de las cartografías. Bueno, es un poco como para que tengan idea de cómo fue el ambiente de este taller. Con respecto al taller de performance del profesor Agustín, respiramos. Este taller, que es reunió a 16 adultos recién llegados a Francia
y que venían de 11 países distintos. Todos principiantes en francés e inscritos en el programa CLEF, lo que les decía, Cultura y Lengua en Francés. La diversidad lingüística y cultural de 10 lenguas diferentes exigió una adaptación constante. El profesor Agustín, bueno, como dije, podrá hablarnos de ello después si él quiere. Cada una de las 8 sesiones del taller abordaba un tema distinto, combinando expresión artística, creación colectiva y exploración sensorial. Las sesiones fueron celebrar, que era compartir una comida festiva a través de la cocina, la escritura y el dibujo. Un futuro posible, que era imaginar el futuro mediante collage, especias y dibujos. Agradecer, celebrar, que era reforzar la cohesión del grupo mediante la danza colectiva. Vestuario solidario, que era rendir homenaje a los cuidados femeninos maternos con trajes de papel. Una piedra en el camino, narrar trayectorias con materiales naturales y relatos. Sembrar raíces, que consistía en plantar una planta como metáfora del arraigo y el cuidado. Ensamblaje del viaje, abordar las relaciones interculturales y los malentendidos en el viaje, y fortalecer las raíces, pensarse como árbol o bosque para cultivar el vínculo con uno mismo y con los demás, grosso modo. Es un taller que requiere de mucha logística, porque hay muchos materiales que en este taller, pues hay piedras, plantas, tierra, alimentos, es decir, es un taller con mucha logística, pero pues que toca muchas partes sensibles, es muy lindo también. Este taller se realizó además, es muy interesante porque allí no solamente hay una dificultad con el idioma, aunque los profesores también propusieron el francés, pues además del francés, el inglés y el español, y el inglés funcionó más o menos, digamos, en ciertas ocasiones, pero además habían diferencias culturales muy importantes, y justo cuando ellos realizaron este taller, estaban en el Ramadán, la cultura árabe. Yo no sé si ustedes conocen el Ramadán, en qué consiste el Ramadán, ¿no? Es un poco parecido en el catolicismo a la Cuaresma, solo que para los árabes es absolutamente radical y hay ayuno todos los días, durante todo el día. O sea, ellos no comen durante todo el día, ni siquiera los muchachos, los jóvenes. Creo que a partir de los 12 años o 14 años, me parece mucho. Y ellos no comen en todo el día y solamente comen en la noche. Entonces llegan en la noche a las casas a comerse todo lo que no han comido en el día, pero durante el día es muy importante no comer nada, no beber, o sea, es un ayuno muy fuerte. Entonces, por supuesto que pues dentro del taller había la sesión de la cocina. Entonces hubo que adaptar, implicó ajustes para respetar las prácticas culturales. El taller se desarrolló en una dinámica corporal y convivencial que valorizaba la expresión espontánea y la interacción entre participantes. Sin embargo, dentro de algunas comunidades de estas culturas, tampoco está permitido que los hombres se mezclen con las mujeres. Entonces, en algunos momentos había separación entre los hombres y entre las mujeres. Es decir, hay también ejercicios, también eso es muy colombiano, hay muchos ejercicios de tocarse, de abrazarse, de explorar, digamos, toda esa parte sensible del tacto. Y precisamente también este tipo de ejercicios, pues era necesario adaptarlos y pues quienes podían hacerlo y querían, pues lo hacían, quienes no, pues sencillamente no. Es decir, nada estaba obligado en estos talleres, pero pues para que veamos un poco la dimensión de encontrarnos con culturas que no son la nuestra. Una parte, sin embargo, pues digamos, pues estas son estrategias que los talleristas tuvieron que encontrar a partir de la parte cultural, pero desde la parte lingüística, pues también encontraron estrategias y hubo al final algunos participantes que expresaron, que les voy a leer desde el artículo, está en francés, pero yo lo traduzco aquí.
que dice un participante este taller me ayudó mucho a aprender nuevas palabras y a pronunciar el francés, y también comencé a comprender mejor las palabras porque se vocalizaba más, ¿sí? Otra persona dijo que este taller le había permitido hablar en público sin miedo. Entonces podemos ver que los participantes expresaron progresos en vocabulario, pronunciación y confianza en sí mismos. El taller también permitió descubrir aspectos de la cultura francesa como la cocina. Habían palabras que no conocían, alimentos que no conocían, y eso les permitió conocer, acercarse un poco más a la cultura francesa desde lo práctico. Aunque desconectado del aprendizaje formal, este taller favoreció la apropiación del francés a través del uso del placer y del intercambio. Esta experiencia también mostró que el sentimiento de competencia lingüística puede surgir en un marco artístico donde el error no es estigmatizado, sino integrado a la creación. Y pues los autores dicen que lo más importante de este taller, desde el punto de vista de la adquisición y del aprendizaje de este nuevo idioma, fue que hubo una movilidad del cuerpo de los participantes. Y entonces desde una óptica de bienestar. Y entonces toda esta comunicación, el acto de comunicación no era solamente no verbal, no era solamente verbal, sino sobre todo no verbal. Que implican entonces el cuerpo del locutor y del interlocutor, y el aprendizaje del idioma extranjero. Entonces, pues para estos, pues sobre todo para la profesora de francés, pues requiere el desarrollo de un saber hacer lingüístico y también de un saber hacer performativo. Dice que estas actividades también fueron muy importantes para crear una relación de grupo más estrecha, y que es muy importante porque cuando están ellos dentro de sus clases, dentro de sus cursos normales en la universidad de francés, pues no hay como la posibilidad de crear esos vínculos grupales, porque pues todo pasa a través de unos programas lingüísticos y que muchas veces están alejados de la realidad. Mientras que en este taller artístico, pues las experiencias que allí se vivían eran más reales, y eso posibilitaban mucho más el aprendizaje del idioma. Todos nosotros hemos tenido la experiencia de aprender, o por lo menos de hacer cursos de algunos idiomas. El inglés aquí en la universidad, por ejemplo, y pues son programas que están muy bien estructurados, pero que muchas veces cuando uno llega al país o va a necesitar hablar, pues es muy difícil realmente apropiarse del idioma, porque está toda la parte gestual. Hay unos códigos lingüísticos que no aparecen, digamos, dentro de una clase de idioma, sino que eso se ve con la vida, en la cotidianidad, en la realidad. Entonces, este tipo de talleres permite, digamos, como crear, y sobre todo lazos con las otras personas. En cuanto al taller teatral con niños, como les decía al inicio, este taller fue concebido para adultos. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue una adaptación muy importante del taller. Eran 10 sesiones de 4 horas cada uno, y tuvimos que reducirla a 6 sesiones de 2 horas. Es decir, tuvimos que reducirla a menos de la mitad. Porque cuando uno llega a una escuela, pues allí sí que hay toda una estructura, digamos, hay unos programas que hay que terminar. Entonces son solamente algunos espacios que nos pueden ofrecer los profesores para hacer el taller. Este taller se hizo en las 2 escuelas con los profesores que les enseñaban a los niños el francés. Aquí está. Este es uno de los talleres. Y lo que fue muy interesante también es que hicimos, en Francia, la educación en general es una educación pública. Pero lo que hicimos fue hacer un taller en una de las escuelas del centro de Toulouse. El centro de las ciudades en Europa son como las ciudades, son como los lugares de la ciudad
en los que vive, digamos, las personas tradicionalmente del país. Es un poco un medio, digamos, de clase media, con padres profesionales, digamos, es un barrio bien, sí, son barrios bien. E hicimos también el taller en una escuela que estaba en la periferia de Toulouse, pero en un barrio que es bastante difícil porque allí hay dificultades sociales muy importantes, que se llama Bagatelle, que es muy cerca incluso de la Universidad de Toulouse, y en algún momento toda esta parte que se llama Miraille era una de las partes más peligrosas de Francia, no de Toulouse, de Francia entera. Entonces fue muy interesante hacer el taller con estas dos poblaciones de niños, a pesar de que los niños extranjeros no llegan necesariamente a vivir en el centro de la ciudad o en la periferia. Eso depende, digamos, del lugar donde haya el cupo para el niño, pero en general se intenta que los niños lleguen a esos lugares. Sin embargo, los contextos, los alrededores de la escuela, por supuesto que sí influyen mucho. Es distinto estar en el centro de Toulouse que estar en la periferia de uno de los barrios más peligrosos, o que fue sobre todo más peligroso de Toulouse. Entonces, allí tuvimos que hacer adaptaciones muy importantes sobre los talleres. Solamente eran seis sesiones. Los niños procedían de Argelia, de Moldavia, Japón, Turquía. Se enfrentaban a una importante barrera lingüística. Había algunos niños que llegaban de España, que eran originarios del África, pero que habían llegado a España, habían crecido en España por ahí hasta los 6 años, 7 años, y habían llegado a Francia. Entonces algunos sabían el español. Y eso favoreció, digamos, eran muy felices de saber que nosotros hablábamos español. Había una niña chilena también, pero bueno, digamos que todo se hacía en francés. Y cuando había una dificultad, pues para los niños que era necesario les explicábamos en español. Entonces, al no comprender o comprender poco el francés, la lengua se convirtió a la vez en un obstáculo inmediato y en una clave para una futura integración. Voy a leer algunas partes del artículo. Dice: cuando un niño ha migrado a un lugar en donde no conoce el idioma ni la cultura, puede pasar por un torbellino emocional, con el cambio de lengua, de amigos, de escuela, de rutinas y de normas sociales. Los y las niñas a su llegada, al no poder entender lo que la gente dice, puede sentirse perdida o perdido en las conversaciones. No saber cómo expresarse correctamente puede causar frustración. Sus sensaciones y pensamientos pueden estar marcados por una mezcla de miedo, confusión, ansiedad y tristeza, pero también de curiosidad y deseo de pertenecer, y por ello se empeñan en aprender el idioma del lugar al que llegan. Eso es muy lindo de los niños, porque los niños, más que nosotros los adultos, los niños necesitan, sobre todo a la edad entre 6 y 11 años, necesitan hacerse reconocer, pertenecer a un grupo. Entonces, a ellos les interesa muchísimo aprender rápidamente el idioma, porque saben que es el modo más eficaz para poderse expresar entre ellos y comunicarse y tener amigos. Entonces, esa es una de las cosas que pudimos ver de diferencia entre los adultos y los niños. El teatro, por su parte, es un espacio de creación y de juego en el que los niños y las niñas pueden expresarse sin miedo a no ser comprendidos. Con el teatro se puede usar el cuerpo, la voz, el juego para decir lo que a veces no se puede poner en palabras. También pueden crear historias grupales a partir de objetos, sonidos, músicas, idiomas, gestos de otras culturas, promoviendo así la integración, la convivencia intercultural y el saber que hay más niños y niñas en su situación. Esto propicia nuevas amistades y, por tanto, complicidad entre ellos. Así que el teatro se convirtió en un lenguaje alternativo y liberador. Esos 2 ejercicios que hicimos al inicio son del taller con niños, o sea, hacen parte del taller teatral.
y que nosotros adaptamos para los niños de estas escuelas. Y era muy divertido porque pues es que no era hablar en francés, sino en un idioma inventado, en jerigonza, era más, o sea, cuando uno decía la palabra, por ejemplo, la abeja, el león, se hacía con el gesto, entonces eso permite que haya una mayor relación de la palabra con el significado de la palabra. Hubo un niño que, pues hubo testimonios de niños que decía, me gustó el juego del idioma inventado. Y dijo otro, me gustó decir buenos días en mi idioma. Otro aspecto que pudo verse en la asociación del cuerpo y el lenguaje fue, por ejemplo, en el ejercicio de la abeja. Si yo digo, tú dices, también es muy importante decir que no basta para los niños y sobre todo, pues bueno, y para los adultos cuando no hablan el idioma, dar la instrucción solamente con la palabra, sino, por ejemplo, si yo digo vamos a coger la maleta, es que yo tengo que hacer el gesto de ir a coger la maleta para que todos vayan conmigo a hacer el ejercicio. Hubo una cosa muy linda, digamos, dentro de este taller y es que algunos niños que conocían un poquito más el francés que otros. Hubo el caso de una niña que tenía 2 hermanitos menores, ella tenía como 10, 11 años, o sea, era de las más grandecitas del grupo. Ella sabía un poquito más el idioma. Y entonces, cuando ella entendía y los niños, no solamente sus hermanitos, sino otros niños que venían también de Argelia, ella les hablaba, o sea, ella les daba las instrucciones o lo que les decíamos nosotros pues en árabe. Y allí pues podemos ver que hay pues que es un taller que favorece a la intercomprensión, a la creación de solidaridades espontáneas y a la valorización de la lengua de origen dentro del grupo. Las profesoras de francés como lengua extranjera también fueron esenciales para acompañar las sesiones y servir de puente pedagógico entre las consignas de los artistas y la realidad lingüística de los niños, porque ellas saben muy bien encuadrar, digamos, hay como unas estructuras de clase y ella nos ayudaba muchísimo, sobre todo en el centro de Toulouse. Los niños de la periferia fue muchísimo más difícil, hubo clases en las que casi no se pudo hacer, digamos, los talleres, porque eran muy, digamos, muy activos, querían jugar todo el tiempo, no les interesaba realmente la instrucción del taller, entonces pues se pasaba más o menos todo el tiempo, era un poco a limitar las acciones de ellos, pues precisamente porque como no estaba el idioma, entonces, bueno, hubo allí como diferencias también entre esos dos grupos, pero pues en el centro fue un poco más encuadrada, además la profesora era muchísimo más, digamos, pues como con una presencia más de autoridad, digamos, que en Bagatelle, en la periferia. Sin embargo, hubo momentos de trabajo conjunto, como por ejemplo crear el nombre del taller. Entonces, el grupo del centro de Toulouse dijo, vamos a llamarlo el Teatro del Corazón. Y el grupo de Bagatelle, el de periferia, dijo, pues vamos a llamarlo por las iniciales de los talleristas. Entonces quedó la palabra ¿cómo era? Paesada, Paesada, era nuestro taller Paesada, porque éramos 4, entonces eran las 2, la primera sílaba del nombre de cada uno. Dibujo y narración. Entonces, ejercicios como la cartografía del viaje migratorio animaron a los niños a dibujar su historia. Sin embargo, los niños no dibujan la historia del viaje como lo hacen los adultos. Ellos recordaban ciertas cosas, es una memoria fragmentada, ¿sí? Entonces hacían dibujos y decían algunas cosas, como por ejemplo la niña de Moldavia decía, mi papá se vino en avión y nosotras con mi mamá nos vinimos en bus. Pero lo más importante era el corazón, ¿sí? Entonces, aquí
Aquí, por ejemplo, parten de aquí, pues está el avión, el papá y la mamá y la niña en el bus, no supimos por qué, pero así era. Pero el corazón, o sea, se crea allí, digamos, un símbolo que es mucho más afectivo, ¿sí? Y llegan a Toulouse, que es aquí en la esquinita abajo. Entonces los niños, digamos, para los países, bueno, el avión está hacia arriba, en los países, para esos países de los que ellos vienen, eh, pueden ser muy lejanos ya, ¿sí? Porque ellos están en el aquí y ahora. Ellos necesitan es adaptarse rápidamente allí donde están y tener sus amigos. Entonces hay como una representación del país con cosas muy generales, como por ejemplo la bandera. Estos son dibujos del grupo de Bagatelle, o sea, de la periferia, de sus viajes. Aquí está una bandera, aquí hay otra bandera, y había, bueno, ellos que hacen sus banderas, como las banderas de los países por los que pasaron, ¿sí? O la niña japonesa, pues las montañas grandes del Japón, eso es el recuerdo que ella tiene, o sea, como esos símbolos de sus países, más que la nostalgia del país, más que lo que dejamos allá atrás, como puede sucedernos a los adultos con nuestras nostalgias. Para los niños, pues es menor, porque ellos están, digamos, con sus padres, vinieron en familia, no fueron ellos los que decidieron irse de migrantes, sino que ellos llegaron allí en estos casos llegaron con sus familias. ¿Mm? Eh, También hubo, por ejemplo, con lo de los objetos, nosotros pedíamos que llevaran un objeto que les recordara su país de origen, ¿sí? Para después hacer un trabajo con objetos, de marionetas, crear historias y todo esto. Pero a los niños se les olvidaba llevar los objetos. Entonces nosotros llevábamos objetos para los niños que se les olvidaba llevar los objetos. Sin embargo, pues ellos se apropiaban de esos objetos, hacían sus historias, pero no había, o sea, no se cumplía el objetivo de trabajar con el objeto que podía representar o ser importante de su origen. Entonces le pedimos a la profesora que anotara en sus cuadernos, que les recordara a los niños que llevaran un objeto de su casa. Y cuando se insistió, lo que fue muy interesante es que no eran los niños los que escogían el objeto, sino los padres. Entonces eran los padres los que escogían el objeto para que llevaran los niños a la escuela y trabajaran con ellos. Para los niños ya tenía un significado que era desde sus padres, no para ellos mismos. Pero en algunos casos, como fue el caso de la niña esta que tenía un poquito más de francés, y que era una de las más grandecitas del curso, llevó una cadena con una figurita y ella dijo, yo traje este objeto, pero les pido que no juguemos con él. Es un objeto muy importante porque me lo dio mi abuela antes de irme de Argelia. Entonces allí empezaron a movilizarse ciertas cosas que no se habían logrado antes, ¿sí? Bueno, también en este taller fue muy interesante, como en los otros dos talleres, de cómo estos ejercicios teatrales también permitían la desinhibición de los niños para hablar en el francés, para hablar en francés o para hablar en el idioma de ellos, pero sobre todo en francés. Hubo una niña que era toda pequeñita, venía de un país africano, tenía como 6 años y ella no hablaba nada, nada. Pero sí dibujaba muchísimo. Entonces, cada vez que le pedíamos dibujar, ella era la última, ya no quería terminar de dibujar nunca. Teníamos que decirle, ya, ven, vamos a jugar, no sé qué. Y en la cuarta sesión, que ellos tenían que hacer su dibujo del viaje, la idea era que se pararan y presentaran a sus compañeros la historia de ese dibujo. Y ella fue la primera que se levantó. Y lo más increíble de todo era que la exposición que hizo fue en francés. O sea, ella hablaba más francés de lo que todos imaginábamos que hablaba.
Son cosas mágicas de los niños, es muy lindo, pero cuando se sintió desinhibida, que no era calificada, que no le dio, digamos, se le dio la posibilidad de expresarse. Y bueno, todos la aplaudimos y ella era muy feliz después y ya después estaba más tranquila, digamos, durante el taller. Bueno, ya voy a terminar. Con respecto a la identidad, pues voy a leer solamente una partecita de- del artículo para ser más rápida. Habían rondas infantiles, entonces los niños llevaban sus rondas, se las enseñaban a sus compañeros e incluso hubo rondas que cantaron en el idioma de cada uno y entonces uno imitaba el idioma, así como en el planeta. El idioma, la lengua de los extraterrestres era un poco como esas lenguas de extraterrestres, entonces todos imitaban el idioma, el japonés, el árabe, el español. Bueno, a esta edad su identidad se está consolidando, apenas están comenzando a construir su sentido sobre quién soy y por esta razón es un aspecto que está todavía muy influenciado por su entorno. Cada cosa que sucede allí es también bajo la mirada de sus compañeros. Es por esto por lo que buscan ser aceptados, especialmente por lo que hacen, y es muy importante lo que los demás piensan sobre ellos. Es necesario entonces afianzarles la confianza en sus capacidades, escucharles y hacerles saber que sus decisiones son importantes, aunque cambien varias veces de opinión, porque algunos decían, sí, yo hago esto, y después decían, no, yo esto no. Era muy divertido. Y ellos llevaban, por ejemplo, fue muy lindo que llevaron música de sus países, ¿sí? O nosotros llevábamos música de los países de ellos y todos bailábamos al ritmo pues a los diferentes ritmos. Bueno, con respecto a los aprendizajes lingüísticos observados en este taller, pues digamos que hubo un aprendizaje de vocabulario a través del cuerpo también, hubo un desarrollo de la comprensión oral mediante el mimetismo y la repetición, una aparición progresiva del habla en francés cuando los niños se sentían apoyados o incluidos. Es necesario tener en cuenta que a diferencia de los adultos, los niños no narran linealmente sus procesos migratorios. En su lugar expresan fragmentos sensoriales, emocionales o simbólicos que permiten vislumbrar las huellas de la experiencia vivida. Esto exige nuevas formas de escucha pedagógica atentas a lo implícito y a lo no verbal. El taller no solo impactó a los niños participantes, sino también a los talleristas, a los docentes, a los observadores, porque siempre había un observador en cada taller que era el que tomaba notas y llevaba, digamos, como la memoria del taller. Y que aprendimos pues a adaptar nuestras prácticas, a escuchar sin forzar y a observar lo que los cuerpos y las miradas expresan cuando todavía las palabras no lo pueden hacer. El taller teatral adaptado para niños alófonos permitió transformar la lengua en una experiencia viva. El juego simbólico, los objetos y las interacciones corporales funcionaron como puertas de entrada al aprendizaje lingüístico sin presión ni evaluación formal. Finalmente, los resultados observados muestran que estos talleres contribuyeron al bienestar, a la confianza y a una mejor disposición para la interacción a pesar de no tener un idioma común. Al movilizar el cuerpo y la expresión artística, permitieron superar la inseguridad lingüística. La relación con la lengua se transformó, ya no fue un obstáculo, sino un medio entre otros para relacionarse con los demás y consigo mismo. Estas experiencias muestran que las artes vivas pueden crear espacios de traducción en un sentido amplio, traducir emociones, historias y gestos entre mundos que a menudo no se encuentran. En el artículo sobre la experiencia con los solicitantes de asilo de Albi, las autoras tenían un epígrafe que me parece muy elocuente para terminar esta intervención del filósofo francés Jacques Derrida, y dice Derrida, abro comillas, sabéis que los exiliados, los deportados, los expulsados, los desarraigados, los nómadas tienen en común dos suspiros, dos nostalgias. Sus muertos y su lengua.
Entonces aquí Derrida nos conduce a lo ético fundamental de cualquier intervención teatral o artística en comunidades migrantes, que nos obliga a sentirnos responsables de mantener viva la memoria del migrante. Y con estas experiencias aquí expuestas, constatamos que las artes vivas son un medio precioso para hacer resonar esas memorias. Muchas gracias. Voy a intentar mirar si este funciona. Puedes tratar de ver si ahí escuchas cuando yo hablo. Hola, hola. No, no se escucha. Que tenemos problemas con el público. Sí. Bueno. Si quieres volteo. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. No sé si quieras venir acá. Yo creo que nos queda más fácil entonces digamos, por esta dificultad que hay con el micrófono. Voy a apagar acá. Ok. Listo, si quieres. Sí, sí, muy bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Habría que dejar de compartir pantalla ya. Voy a dejar de Y yo compartir. tengo... Entonces, si hay preguntas aquí en el público presente, por favor, deberían venir aquí para poder hablar en este micrófono, que tenemos esa dificultad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna expresión lingüística? Ah, muy elocuente. Mejor. Venga. Sí, ven, por favor. Entonces, voy a cambiar el pin. Ven, siéntate aquí. No es para tanto. No, yo quería saber si con este grupo de niños hubo como una especie de producto final, pues como un montaje, o era el producto era en cada taller. Y si sí lo hubo, pues como que se presentó teniendo en cuenta la variedad de los idiomas por ser alófonos. Felipe, es muy importante esa pregunta porque sí, no hablamos de los resultados. Primero que todo, para poner en contexto, los talleres no necesariamente muestran resultados, ¿sí? O sea, el objetivo de los talleres no es un producto. El objetivo de los talleres es el proceso que se vive dentro del taller. Y precisamente con los dos, con el grupo de Respiramos, ¿tu taller tuvo producto final? No. No, tampoco. Con el taller de Albi, sí. Ellos invitaron a la comunidad de Albi, hicieron incluso comida, cada uno llevó comida, o sea, cada participante llevaba comida de sus países, eso fue una cosa impresionante y muy rica además. Y pues la exposición de fotografías de todos los productos. Con los niños no, era muy difícil. Lo que sí hacíamos era que al final de cada taller sí habían unos resultados, es decir, por ejemplo, cuando trabajábamos con los objetos, el objetivo era que al final se dividía al final el grupo en dos, entonces habían unos espectadores y habían unos actores. Entonces ellos creaban sus historias, por ejemplo, con los objetos, y entonces unos veían y los otros trabajaban y viceversa. También tuvimos el trabajo con los dibujos, también la idea era que cada uno entrara, viera pues era como una exposición, digamos, entre ellos, de ver los dibujos de cada uno, por eso la presentación, por ejemplo, de la historia del dibujo, pero no hubo un producto final, no se hizo.
las profesoras se quedaron con los materiales que ellas los iban a trabajar después en clase, eso sí fue muy lindo. Y teníamos también un cuaderno que era como una bitácora de grupo, eso se hacían pues en todos los talleres ya cuando estábamos implementando. Y entonces los niños podían escribir en ese cuaderno y eso quedó como una memoria, digamos, para los grupos. Ya después, no sabemos, digamos, la profesora debió continuar con eso. De todos modos, los niños iban también cambiando los grupos, es decir, había niños que ya no estaban en el FLE porque habían avanzado mucho en francés y se iban a otras clases ya, o había niños nuevos que llegaban. Entonces, digamos que no eran grupos permanentes, ¿sí? Bueno, contesté la pregunta. Ujú. ¿Alguna otra? Bien, muchas gracias, Sandra. Sí, sí, adelante, ven y te haces por acá. Ven, siéntate aquí, ven, yo me siento aquí. No, sí, bien. Mira, sí, No es una pregunta, sino un aporte, y me parece importante que la clase pueda dimensionar los alcances de las teatralidades y los alcances de la Facultad de Artes en los distintos escenarios. Esto porque a veces cuando uno está en clase piensa que el ser actor o actriz se reduce a reproducir historias, realidades sobre el escenario. Y acá vemos un ejemplo de cómo las teatralidades o el teatro aplicado sirve para transformar el ser humano o transformar los territorios. Entonces es interesante que hayamos podido venir y observar y conocer esas experiencias, que hay muchas en la universidad, ¿no? Y en la distrital y en la de Cali, para que ustedes también como actores y actrices se proyecten más allá de un quehacer escénico con un quehacer territorial, comunitario, que hay un montón de trabajo por hacer. muchas gracias, muy importante, incluso pedagógico, como lo pueden ver. Es decir, no teníamos la intención de ser profesores pues dentro de un contexto del francés y resultó pues que permitieron estos talleres afianzar el idioma, que avanzaran, digamos, a nivel lingüístico. No sé tú, Agustín. Sí, no, el anterior comentario a mí me parece muy importante porque dentro de esta reflexión que estamos llevando a cabo, a mí me parece que es clave que comprendamos que lo que hacemos cuando hacemos obras, ¿sí? Es investigación, creación básica, ¿sí? Así como cuando en las ciencias duras, pues crean o sea, hacen una investigación básica, pues es porque están generando o creando un nuevo conocimiento. Pero también existe la investigación aplicada y en este caso hablamos de investigación, creación aplicada. O sea, cómo podemos nosotros desde la creación, no desde un espacio pedagógico, sino desde un espacio co-creativo, o sea, cómo yo comienzo a crear con los otros, cómo puedo producir un arte aplicado que sea socialmente innovador, que cambie las dinámicas y entonces comenzamos a ver que el teatro aplicado, por ejemplo, puede ser aplicado en espacios de salud, en espacios hospitalarios, o sea, no solamente espacios comunitarios, puede ser también en espacios empresariales. Hay una investigación que se hizo también sobre el teatro aplicado en la empresa, ¿sí? O sea, es comenzar a abrir una gran gama de posibilidades de cómo nosotros podríamos co-crear, hacer investigación, creación aplicada en diferentes contextos sociales y también enriquecer pues lo que nos sucede aquí en el país, ¿sí? Entonces, y sobre todo cuando nosotros pensamos que los circuitos artísticos de nuestro país son tan limitados, sí, y que pensar aquí en vivir solamente del arte es tan difícil, ¿sí? Cuando a uno se le abre ese panorama de la investigación, creación aplicada, no estoy dejando de ser creativo, solamente estoy cambiando el chip
de pensar que el creativo soy yo como creador individual o de un pequeño grupo y que yo puedo crear con los otros, ¿sí? Y que puedo crear con personas que no han estado formadas en el teatro, que puedo crear con la persona que está en una oficina, o puedo crear con una persona que está en un hospital, o puedo crear, sí, etcétera. Entonces, me parece que es muy importante esa reflexión. Muy bien, no sé si las personas que están conectadas en este momento, si hay alguna pregunta, por favor, a través del chat, pueden levantar, decir algo en el chat y con gusto yo les abro desde aquí el micrófono. No, aquí era al principio estos que no se te escuchaba. Sí. Sí, además lo interesante de esto es que es un arte vivo, pero que además uno no sabe cuál es el resultado final, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene una obra, un montaje, uno ya visualiza más o menos cuál va a ser, ¿sí? Pero aquí no, está abierto a la incertidumbre. Y en esa incertidumbre, cuando yo soy co-creador, también como tallerista, eso me modifica a mí. Y es muy interesante porque no es solamente, o sea, ya no hablamos de una intervención, por ejemplo, porque había un momento en que se hablaba de las intervenciones comunitarias a través del teatro, no hablamos de una intervención, sino de un proceso co-creador, donde no solamente creamos juntos, sino nos modificamos conjuntamente, porque yo también como tallerista soy afectado por todo lo que sucede allí. Y eso lo vivimos pues en carne propia. Sí. No sé si tú quieras decir algo sobre tu taller de respirando, algo más de lo que dije, no sé si quieras Sí, añadir algo. sí, no, es pensar sobre todo el asunto de las diferencias interculturales, porque a veces damos por sentado que lo que nosotros hacemos pues es absolutamente natural y no, ¿sí? Allá, por ejemplo, o sea, lo del Ramadán no es solamente una cuestión alimentaria. O sea, eso tiene una serie de reglas impresionantes, entonces, que no se puede bailar, que no se puede, o sea, cantar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de restricciones también es cómo nosotros nos adaptamos a esas diferencias culturales y entender que esto tiene un profundo sentido espiritual también para las personas que están allí. Entonces yo como a partir de allí puedo comenzar, sí, a establecer, además porque no teníamos solamente personas musulmanas, sino también había de otras religiones, ¿sí? Entonces, pero por ejemplo el tacto interpersonal, sí, que lo que decías tú, que para nosotros es tan evidente, pues no, allá, y fíjense que hay, o sea, en Oriente es muy diciente eso, por ejemplo, en sociedades que no son islámicas, como en la India o en Japón también, ahí está, sí, todos unos códigos. En India, por ejemplo, hombres y mujeres no se tocan, ¿sí? Porque el hecho de tocarse, ¿sí? Ya es entrar en un plano que tiene que ver con las relaciones sexuales, ¿sí? El tocarse, digo, el tocarse las manos. Nadie se saluda con las manos, sí, por eso es el saludo en la distancia, etcétera, entre hombres y mujeres. Pero al mismo tiempo ven a los hombres, sí, agarrados de la mano andando por la calle porque es un símbolo de amistad, ¿sí? Y de todas las edades, no solamente los jóvenes, ¿sí? Ustedes ven, ¿sí? Sí, de todas las edades hombres agarrados de la mano por la calle, ¿sí? Porque es una muestra de que son muy buenos amigos. Entonces, no, yo creo que aquí hay un campo para explorar muy bonito. Lo bueno es que tenemos esos talleres en la página del proyecto en www.transmigrar.com pueden encontrar el paso a paso de cada uno de los talleres, ¿sí? Con todas las indicaciones. Si hay un libro allí donde les muestra, o un folleto donde les muestra el antes del taller, cómo yo preparo un taller, el durante el taller y el después del taller, y que nos muestra también algo que me parece que es fundamental, que son todas las consideraciones éticas cuando nosotros estamos trabajando con población vulnerable,
¿sí? Porque recordemos que siempre podemos correr el riesgo de revictimizar a las otras personas. Y a veces nosotros somos muy dados a, bueno, nos encantan las historias, ¿sí? Y entonces a que el otro nos cuente su historia, pero esa historia del otro, o sea, el volver a contarla es volver a revivir cosas muy dolorosas que eventualmente pueden hacer daño. Bueno, estoy aquí mirando todas las personas conectadas. Si alguna persona que nos está viendo remotamente tiene alguna pregunta, tiene alguna inquietud. Sí, adelante, ven. Es sencilla, saber si uno tiene como la posibilidad de acceder al programa, si hay algún proceso o pues saber cómo funciona todo eso de transmigrar. Sí, como lo acaba de decir Agustín, en el sitio web de Transmigrars, allí está todo. Tenemos precisamente la página de los talleres, tenemos todas las revistas, tenemos el libro de investigación, creación aplicada, son varios artículos que hicimos los investigadores de Transmigrars en diferentes prácticas de arte aplicado. Tenemos allí todo lo que significó esta investigación, las hipótesis de las cuales partimos, los objetivos, los socios que hicieron parte de este proyecto. Allí está todo lo que quieren, todo. Entonces les invitamos a que lo visiten si les interesa. Y yo pienso que de todos modos digamos que la migración es nuestro tema, ¿cierto? Fue con población migrante, pero yo pienso que es un proyecto que permite también como irnos a otro tipo de poblaciones también vulnerables. Y sobre todo el manual que hay allí antes del taller, que son los enfoques mínimos, como los aspectos mínimos que tenemos que tener antes de hacer un taller artístico en poblaciones vulnerables. Es fundamental que lo leamos, porque miren que, como decía Agustín, para nosotros ha sido tan natural tantas cosas, ¿sí? Porque hacemos parte del teatro, de nuestra cultura, pero incluso dentro de nuestra propia cultura puede haber personas que no quieren que sean tocadas. Puede haber personas, miren, hay cosas tan sencillas como que uno siempre empieza, hagamos un círculo, ¿sí o no? Y resulta que cuando uno está haciendo esto, para mí fue muy fuerte porque yo dije, hagamos un círculo cuando yo me empecé a dar cuenta que no a todo el mundo, o sea, eso de hacer un círculo es una cosa muy fuerte, porque cuando yo hago un círculo estamos todos expuestos a la mirada de todos, ¿sí? Y hay gente que no quiere estar expuesta de esa manera. Entonces, para nosotros que es algo tan natural, incluso eso se pone en tela de juicio, ¿sí? Entonces, por eso es mejor, pues, llegar poco a poco, ¿sí? Viendo con el proceso del grupo, también la escucha permanente, la escucha. Eh, bueno, no, allí hay muchas posibilidades de adentrarse a lo que es el arte aplicado, incluso en el libro de investigación y creación aplicada del ICA, allí hay experiencias que están por fuera de Transmigrar también. Por ejemplo, yo tuve una experiencia también en Toulouse con población discapacitada, tanto físicamente como mentalmente. Y fue un trabajo muy interesante también de creación, yo como actriz con población, digamos, con dificultades, y eso fue realmente también otra cosa. Ya hay un artículo sobre esa experiencia, por ejemplo, u otras, mejor dicho, yo doy el ejemplo pues porque está ahí súper próximo, pero ustedes abren ese libro y hay todo un universo también de experiencias de investigación, creación aplicada. Entonces, bueno, tú querías decir. No, aquí les estoy mostrando la página web del proyecto
Y si ustedes ven en esa barra superior donde dice inicio acerca de socios, actualidad, etcétera, ahí tienen revista TMA, donde van a encontrar todas las 8 revistas y las pueden descargar, son libres. Está el libro sobre investigación, creación aplicada, eso que dice el libro ICA, ahí también lo descargan. Bueno, la información de la escuela de verano que se tuvo el año pasado, el directorio, y donde dice talleres, allí entran y los manda a otro micrositio donde aparecen lo que les acabamos de decir. Los 6 talleres, 5 microtalleres, el folleto del antes, durante y después, todo el asunto de las consideraciones éticas. Hay una herramienta para evaluar también la efectividad de estos talleres, que también la encuentran allí, que pueden utilizarla online y les saca los resultados de una vez. Entonces, o sea, son herramientas prácticas por si ustedes quieren utilizar, o sea, recurrir a estos talleres, lo pueden hacer, tienen todo el paso a paso, ¿sí? O sea, de cada sesión dividida en un inicio, en un calentamiento, en un arte aplicado y luego el cierre, o sea, las 4 fases que utiliza el proyecto para cada una de las sesiones. O sea, es muy, digamos, práctico y fácil de usar. Entonces, las invito y los invito a que entren a esta página y bueno, y aprovechen todo lo que hay allí. Tenemos un mensaje de Jennifer Chavarría, creo, sí. Agradecerles por estas integraciones que posibilitan nuevas expresiones para tejer comunidades desde el arte. Migrar como parte biológica y la pedagogía artística para atender las heridas. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Jennifer. No sé si quieres algo más. No, yo creo que ya muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a las personas que están en Zoom por estar aquí también. Y bueno, para el próximo jueves también está el seminario de 9 a 11. Sí, para el próximo jueves, invitarlos. Vamos a tener a la profesora, digo que se me fue el cursor de aquí ya, a la profesora Juliana Congote Posada, quien nos va a hablar sobre las escrituras en movimiento, entre transcribir, abordar y cuidar la colectividad en la Escuela de Verano Transmigrar, que es la que les digo que tuvimos en Madrid el año pasado, en julio. ¿Sí? Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Aquí seguiremos 9 de la mañana en el Museo Universitario y quienes están conectadas y conectados en este mismo enlace se pueden conectar el próximo jueves. Mil gracias a todas y a todos.